Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un capítulo más de Elecciones Bíblicas Podcast, un estudio bíblico expositivo. En esta ocasión queremos saludar a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a esta conversación en torno al Evangelio según San Marcos, entre los versículos 24 y 37, que están en el capítulo 7. Ya hoy estamos en el episodio número 16. Y nos alegra mucho darle la bienvenida. Dwight, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, John. Encantado nuevamente de estar aquí frente al texto de Marcos y agradeciendo a nuestros oyentes y a todos los que nos permiten estar en este momento disfrutando de esta oportunidad. Dios ha sido bueno con nosotros, estamos seguros que también lo ha sido con nuestros oyentes y dispongámonos a leer el pasaje bíblico y a meditar en la palabra de Dios. Sin más preámbulos, vamos con la lectura bíblica. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien, Dwight, hemos hecho esta lectura que de entrada nos marca dos historias maravillosas, dos episodios de la acción de Jesús. Se sigue manteniendo una constante que hemos venido identificando a lo largo de todos esos episodios, y es que Jesús está al servicio de las personas. Hemos dicho ya en otras oportunidades que Marcos presenta a Jesús como el rey siervo, es decir, Jesús tiene toda la autoridad de un rey y asimismo hace todo lo que sea por servirle a otros. Hemos leído un pasaje que está antecedido por una conversación con los fariseos y los escribas. Esa conversación la tratamos en el episodio anterior. Dwight, por favor, nos comenta un poco acerca del contexto. Sí, en el episodio anterior, nuevamente los pesos pesados del momento de Jerusalén vienen y a reclamar a Jesús, no por las obras buenas que hubiera hecho, sino por detalles. Les preocupaba sobremanera que se comiera sin lavarse las manos muchas veces, porque eso tenía una connotación religiosa. Jesús da la vuelta al argumento y, basado en el texto bíblico, pone por encima a las personas y pone por encima que las actitudes de la conducta son incluso más perjudiciales que algunos pequeños detalles que, si se convierten en un asunto religioso, pues en realidad pierden todo su valor, porque no ponen por encima el bienestar de las personas. Pero
el detalle completo se puede encontrar en el episodio disponible en nuestra página web. Correcto, cordialmente invitados todos nuestros oyentes a visitarlo y a escucharlo. Estamos hablando del episodio 15. Y hoy arrancamos entonces un pasaje muy interesante. Arrancamos con una historia que cambia el contexto geográfico. Jesús ha estado desarrollando su ministerio en Capernaum, ha hecho algunos viajes a lugares muy cercanos, pero en este pasaje que estamos leyendo, Jesús sale de allí y se va a la región de Tiro y de Sidón, que en el mapa está al norte, cerca a las costas, y sale de la tierra judía, es decir, se dirige a pueblo gentil. Y ya es conocido que entre gentiles y judíos pues no había una buena relación, es decir, era muy clara esa limitación. Marcos nos cuenta que Jesús va allí y no quiere ser interrumpido por nadie, es decir, busca un poco esconderse. No sé, Dubái, ¿usted qué opina de eso? Yo veo a Jesús que después de la conversación que ha tenido, después de que ha hecho milagros, ha estado rodeado de muchísimas personas, tiene como esa intención que ya había mostrado en el capítulo 6 de vámonos a descansar, vamos a estar un poco alejados, que no lo puede hacer porque la multitud llega primero. Aquí como que también sucede lo mismo, yo lo veo de esa manera. Jesús va con sus discípulos, quiere estar con ellos, quiere seguramente enseñarles algo a ellos. Dice, bueno, vamos a una región del extranjero, no sé si a esconder, si la palabra esconderse se puede usar en el sentido de nosotros, pero sí a estar un poco alejados de todo el bullicio y de toda la multitud. Obviamente, pues ya lo vamos a leer, esto no sale como él lo ha pensado, no lo logra porque su fama se ha conocido, pero ¿cómo lo ve usted, Dubái? Bueno, en primer lugar, Jesús, esta sería probablemente la segunda vez que va al extranjero. De muy chico, sus padres le habían llevado hacia Egipto. Habría que ver si habría alcanzado a aprender la lengua egipcia, porque huyendo de Herodes, justamente, ellos estuvieron como familia emigrantes en tierra de Egipto. Necesitaban desconectar de la violencia que les acechaba y que mató a la multitud de chicos, de niños, cuando Herodes pretendió matar a Jesús. Como le vio de amenaza, le quería matar. Entonces, esa fue una primera vez que Jesús estuvo en el extranjero, pero esta vez en posiblemente una necesidad de desconectar, como usted señala. Ya hemos visto que Jesús siempre mezcla como esas necesidades en la socialización. Uno necesita estar con el otro, pero a veces necesita estar solo. Y Jesús esas necesidades las cubrió, y para sí mismo y para sus discípulos, porque a ellos les fomentó esa disciplina. En ocasiones iban y hacían cosas juntos, otras veces les mandaba por parejas, otras veces él les dejaba orando y se apartaba aún más lejos a orar. Y en este caso, no sé si después de esa álgida conversación con los escribas y fariseos necesitaba desconectar y se fue a la región que usted señala, que ya se sale de la provincia de Galilea, donde estaba reinando Herodes, y se va a una provincia que se conocía como Siria. Tiro y Sidón hacen parte de esa, y pues con el deseo de estar en lo privado, aunque no lo logró, porque allí su fama había llegado. Esta vez el mar de contexto, el mar que hay en el paisaje, no es el de Galilea, sino el mar Mediterráneo. ¿Sí? Entonces Jesús está allí buscando estar en lo privado, pero insisto, no lo ha logrado, y allí ha llegado la gente y ha llegado esta mujer. La mención de que no pudo esconderse es la mención del escritor, de Marcos. Dice que Jesús entró a una casa allí, pero Marcos dice, pero no pudo esconderse, y nos da la razón. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo,
Luego de que oyó de él, lo que oyó de Jesús, vino y se postró a sus pies y le pidió algo en particular. Esa mujer la describe Marcos como una mujer griega y sirofenicia de nacimiento, sirofenicia de nación mejor. Y es importante esta mención porque Jesús está en un lugar extranjero y viene una mujer extranjera a pedirle algo. Y la conversación va a girar en torno a ese elemento del extranjero, a ese elemento del que no hace parte del pueblo, a ese elemento de los que no son los hijos. ¿Qué decir de esta mujer? ¿Cómo usted la identifica? Bueno, me hace acordar de Jairo en su situación desesperada con su hija, pero en este caso es la madre quien viene en el desespero y la urgencia que Jesús le sane. Y otra vez una heroína del pensamiento, de la argumentación, porque la conversación que aquí ocurre es de lo más conmovedor. Ella pide primero por su hija y Jesús, al decirle no está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo dé a los perrillos. Y ella en esa línea dice: Señor, pero es que aún los perrillos comen lo que cae de las migajas de los niños, de los hijos. Aquí dice hijos y hay otras versiones que lo ponen con total claridad, que dice son niños. Tiene mucho sentido porque dale el pan a los hijos si quieres, y de esos hijos, esos niños van a dejar caer migajas y van a permitir que los perrillos sean alimentados. Ese es el argumento que la mujer pone. Si quieres, dale las cosas a tus hijos, pero de allí caerán migajas y yo me beneficiaré de ellas. Entonces, así defino y lo esta mujer. Y bueno, no ponemos aquí que las entrañas de Jesús se hubieran movido, sí esa palabra nos apareció también en el capítulo pasado, pero esta vez sí que Jesús dice: mira, tu fe te ha salvado. Si es así como dice John. En este relato de Marcos dice: por esta palabra, ve, el demonio ha salido. Así es. Pero precisamente la palabra que la mujer expresa no es más que la expresión pura de la confianza puesta en Jesús, y yo confirmo efectivamente lo que usted mencionaba antes, y es la capacidad de razonar, la capacidad de tener una fe basada precisamente en el pensamiento. Siempre me ha parecido de admiración esta mujer. Coincido con usted también en la relación que uno hace con Jairo y en esa relación que uno hace como padre de familia cuando un hijo está enfermo. Así que esta mujer, que es curioso, no nombran al esposo en un contexto donde el hombre era el que iba y buscaba ayuda, como en el caso de Jairo. Algunos creen que es muy probable que la mujer hubiese sido viuda entonces, porque es ella la que va a buscar ayuda a Jesús. Y va a buscar ayuda, yo pensaba, partiendo de ese hecho de diferencias raciales. Es decir, ella sabía que era una mujer gentil y sabía que los judíos poco o nada con los gentiles. Pensemos un poquitico nomás la sorpresa que tuvieron los discípulos cuando vieron que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, que uno podría decir que eran medio primos, ¿no? En raza, pues, ¿cómo decirlo? Sí, correcto, eran más cercanos que los mismos gentiles. O sea, están judíos, están los samaritanos, con los que tenían unas diferencias bien marcadas, pero los gentiles estaban absolutamente lejos. Tanto así que ahorita recuerdo el pasaje de Pedro con Cornelio, y que Dios le muestra a Pedro todo el tema del lienzo y le dice: no llames inmundo lo que yo he creado, para después decirle: vaya a la casa del gentil Cornelio y predique el evangelio. De manera que las diferencias son muy marcadas, y esta mujer, sabiendo tal vez eso, sabiendo quién era Jesús, porque la fama de Jesús, como usted lo dice, se había ampliado por toda la región, rompe con todas esas barreras culturales, sociales,
y va y se acerca a donde Jesús, sabiendo que él le puede decir que no, y sabiendo que la regla era no. O sea, eso está bien. Es más, Jesús lo hace. Jesús le dice, vea, no. O sea, no, me da mucha pena, pero usted que es madre sabe algo obvio, y es que uno no toma el pan que es para los hijos y se lo da a los perrillos. Y hay que anotar una cosa, perdone, que para nosotros el concepto que tenemos de los perros pues es totalmente distinto culturalmente, porque para nosotros pues son un objeto muy, muy preciado, muy querido, sobre todo en nuestra sociedad occidental, pero no es así en ese territorio, y menos para los judíos. Para los judíos el perrillo es una cosa supremamente desagradable y despreciable. Está utilizada en un par de pasajes en el libro de Samuel cuando David es perseguido por Saúl, y en el peor de los sentidos. O sea, el perro era un animal supremamente desagradable, impuro, y para los judíos eso siempre ha sido así. El perro es abominable casi, y la mujer, si sabía, que seguramente sabía las connotaciones culturales de las que se estaba hablando en la conversación, pues los perros son supremamente despreciables para los judíos. Y note que Jesús ni siquiera toca para hacer un milagro, y aquí no, es a través de la voz, porque no es correcto ir y tocar nada. Yo creo que si estuviéramos en este lugar de ella y vamos y tocamos la puerta y nos la cierran de esa forma, hubiéramos dado media vuelta y hubiéramos regresado. Sí. Pero lo admirable de esta mujer es su inteligencia. O sea, tomar la misma metáfora y decirle, sí, Señor, o sea, está bien, lo acepto. Pero en ese mismo orden de ideas, aún los perrillos comen de las migajas que caen cuando los niños están comiendo. Sí. Y es una frase increíble de confianza plena, pero también de inteligencia. Y eso a mí me da una luz de que la fe debe ser una fe basada en la inteligencia, en una relación directa, particular. Es decir, la fe no es solamente eso que se siente bonito en el corazón, de que uno dice, me consuelo. O sea, la fe no es un consuelo vago, sino que la fe es un elemento basado en la inteligencia. Si Él es así, yo también puedo ir allí con inteligencia y hablar con Él, y Él puede resolverme el problema. Es un elemento para las transacciones, es un elemento para esta transacción que está ocurriendo aquí. Sí, ella en su transacción de fe dice, Señor, esta es mi opción, aquí yo me meto por la cabeza y voy a salir con la sanidad de mi hija, cueste lo que cueste. Así, me tengo que humillar, vale, lo hago. Correcto. Me encanta la versión de Mateo en la respuesta de Jesús. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. O sea, ahí está expresada esa, no sé si sorpresa, porque Él lo sabe todo, pero sí hay un elemento allí de reconocimiento de esa mujer. Diferente a lo que había pasado con sus mismos compatriotas. Diferente a lo que leímos en el pasaje anterior, cuando los fariseos y los escribas llegan a acusarlo y a tildarlo con unos argumentos absolutamente inanes y vagos, vacíos en sí mismo. Dese cuenta el paralelo que hay entre unos hombres que eran los lectores, que sabían de la ley, que sabían leer y escribir, que en esa época, y usted lo ha mencionado en otros episodios, eso era un elemento, un plus grandísimo, y son estos los que llegan con argumentos absolutamente vagos ante Jesús y acusarlo por unas cosas que son tonterías. Y esta mujer, que es una mujer en el contexto bíblico, llega y con dos frases le saca a Jesús una respuesta de admiración. Oh mujer, grande es tu fe. Aquí le dice, mujer, por esta palabra, ve, el demonio ha salido.
Y Marcos nos dice que cuando ella llega a su casa, halló que el demonio había salido y que su hija estaba tranquila, acostada en la cama. Qué bueno que pudiéramos aprender hoy de esa inteligencia de esta mujer. Y yo pensando en este pasaje, yo decía, Dios nos ha rodeado de unas mujeres maravillosas y yo sé que de su parte también puede decir lo mismo. Totalmente de acuerdo, así es, así es. La verdad, debemos pues todo el reconocimiento a esos argumentos de vida que nos permiten incluso ir más allá que lo que los sabios falsamente y vanamente han argumentado en muchas ocasiones, pero esos argumentos sencillos de estas mujeres son argumentos para la vida que la verdad merece la pena imitar. El siguiente pasaje ocurre en un movimiento geográfico otra vez. Jesús sale de la región de Tiro, viene por Sidón, y que ya es al interior, y va al mar de Galilea y pasa por la región de Decápolis. Vuelve a su ambiente, podríamos decirlo, a su región, y allí no es alguien que va a pedirle algo a Jesús, sino es unos que le traen a un enfermo. El enfermo es un sordo y tartamudo, una persona que no puede escuchar y por lo que leemos más adelante, su lengua estaba amarrada, ¿no? Su lengua era enredada, es decir, tenía muchos problemas para comunicarse. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aquí le piden que por favor toque al enfermo. Así que Jesús hace algo muy particular con este hombre, pero antes de pasar a la acción de Jesús, no sé, Dubái, si usted tenga algún comentario en relación a ese segundo personaje del que estamos hablando hoy, al sordo y tartamudo. Bueno, llamará la atención un poco este modo de sanar de Jesús, en donde usa sus manos para resolver algo de manera mecánica, no a través de su palabra, sino a través de su acción. ¿Sí? Este es un caso en el que Jesús usa sus manos para resolver el problema que tenía este hombre. Jesús hace algo muy particular. Tal vez esta es la primera vez que Marcos nos cuenta todo el paso a paso de lo que hace Jesús, que es bastante interesante. Jesús primero lo toma aparte de la gente. Mateo, al parecer en un pasaje paralelo, dice que Jesús estaba allí mismo y que le traían muchos enfermos y él los sanaba. Pero aquí Marcos lo presenta que más bien está con Jesús solo o está con gente, no, decíamos que no con mucha gente, pero lo rodea gente, y tomándole al enfermo aparte, Jesús hace primero, mete sus dedos en las orejas de él. 2, escupiendo, o sea, toma tal vez su dedo, lo toca con su saliva y luego toca la lengua del enfermo. Luego levanta los ojos al cielo, gime y dice Efata en arameo, y Marcos, como escribe para los gentiles, lo traduce, que significa sé abierto. Y después de este paso a paso sucede el milagro precisamente, al momento. Otra frase muy común en Marcos, similar a inmediatamente, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Qué decir de este milagro? ¿Cómo lo ve usted? Pues me llama mucho la atención, primero por el hecho de que Jesús vuelve a hacer las cosas con sus propias manos. Dios hace eso desde el inicio. Hay cosas que Él hace con sus manos directamente, otras que hace mediante su palabra, y esta vez ha querido hacerlo mediante sus manos. Como usted lo señala, mete sus dedos en las orejas, también toma saliva suya y se la pone en la lengua a este hombre, y así obra la sanidad para este enfermo. Y además hace uso de estas palabras que, pues, yo creo que aquí el más autorizado para hablarnos de cómo era el uso del arameo en tiempos de Jesús sería usted. ¿Qué utilidad tenía? Porque es que nosotros tenemos como que también el referente de algunas palabras
que se nos convierten en más cercanas, aunque estén en inglés, ¿sí? En este caso, hay cosas que definitivamente, pues, no las vamos a encontrar mejor en inglés que en castellano, en español directamente. El hall es más cercano para nosotros que el vestíbulo, ¿sí? Entonces, ese tipo de palabras ocurren en arameo también. Hay cosas que Jesús se reserva para decir en el arameo directamente. Y en este caso, él quiso decir esta expresión para la sanidad de este hombre, Efata. Algunas otras versiones ponen Efata, sea abierto. Y este hombre tuvo que sus miembros fueran abiertos, fueran habilitados para de nuevo poder escuchar y para poder hablar. Así es. Comentémosle a nuestros oyentes que en la época eran 3 los idiomas que se movían en el contexto. El hebreo, que era el idioma original, era para la lectura del texto de la ley. Los sábados en las sinagogas se leían en hebreo. Para hacer negocios se utilizaba el griego, para ir a hablar con las personas. Allí se utilizaba el griego por una parte, en algunos casos también el latín, cuando ya era un tema legal. Y para hablar con las personas, para la conversación diaria, la conversación de la calle, se utilizaba el arameo. Precisamente la palabra que está aquí, que es efata o efatá, es de arameo y significa sé abierto. Y es muy probable que Marcos no haya encontrado otra palabra más precisa para mencionarlo, y por eso presenta esta palabra en el original y luego la traduce, que es algo muy común en Marcos. Recordemos que en el pasaje cuando está con la hija de Jairo, también allí hay una frase en arameo que es talitakumi, y Marcos la traduce, niña, a ti te digo levántate. Aquí entonces está la expresión sé abierto, y como usted bien lo menciona, inmediatamente fueron habilitados los oídos y la lengua de este hombre. Y Jesús les dice, ya vuelve otra vez a donde está la gente. Jesús llega con este hombre que antes había estado enfermo, ahora está bien, y les manda que no lo digan a nadie. Pero vuelve y sucede lo mismo. Cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Entonces ya nos hemos encontrado con este episodio en otras ocasiones, que Jesús les dice, bueno, yo he actuado con ustedes, por favor no le digan a nadie. Ya hemos dicho en otras oportunidades que Jesús quiere que no ser reconocido como el que hace milagros allí, sino como el maestro que enseña, que tiene una verdad. Pero aunque Jesús lo pida, es imposible no contar las grandezas que él hace. Sí, y el texto final a mí me parece maravilloso, porque la reacción al haber visto esto que ocurría y haber divulgado toda esta buena noticia, dice, en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La verdad a mí me parece esclarecedor o contundente, sobre todo en lo parco, en lo humilde del uso de los adjetivos. Nosotros solemos poner unos adjetivos muy grandes para las cosas, pero en el caso de Dios, en el caso de Jesús, yo me quedo avergonzado de muchos de los adjetivos que he usado y que he hablado, porque como ocurrió en el día de la creación, ante semejante excelencia de creación, Él dijo, y vio Dios que estaba bien, y vio Dios que era bueno. Y entonces, si eso es bueno, dígame, ¿quién puede decir que algo le quedó excelente? ¿Quién puede decir que algo está hermosísimo? Es que esas palabras ya a mí me parecen difíciles de usar, ya como que renuncio a ellas. Y en este caso también, al respecto de las obras que había hecho Jesús, dice, bien lo ha hecho todo.
solo llega al bien. La verdad, yo lo veo excelente, pero si eso es el bien, yo no volvería a pronunciar la palabra excelente, porque no sé dónde se pueda usar. Si bien lo ha hecho todo, a los sordos ha hecho oír, a los ciegos hace ver, a los mudos hablar. Entonces, la verdad, esa es la reacción ante todo lo que Él ha hecho, y sigue siendo así. Así es, coincido plenamente con usted, y qué bueno que en nuestra vida también pudiéramos reconocer y maravillarnos de lo que Jesús hace a diario en cada detalle de nuestra vida, y que podamos decir, hombre, bien lo ha hecho todo. De manera que coincidimos en esta mañana con la expresión de aquellas personas que se dieron cuenta cómo Jesús cambió la vida a este hombre, cómo Jesús lo habilitó para que su capacidad, para que su competencia comunicativa estuviera activa, para que estuviera abierta como tal. Me parece interesantísimo que Jesús primero arregla su oído y luego arregla su habla. No lo hace al contrario, y creo que eso ya nos dice algo interesante a nosotros. Qué importante es saber primero oír para luego poder hablar. Sí, John, y bueno, como ocurre con todo en la vida, ¿no? Primero escuchamos y luego hablamos, y parece que luego nos olvidamos que ese es el orden. No sé en qué momento de la vida nos ocurra. Pero yo no sé, John, creo que es el momento que nos diga cuál sería la lección que podríamos sacar del día de hoy y cuál la elección en nuestro caso. Al meditar en este pasaje de Dubái, yo quisiera resaltar 2 puntos. Por un lado, la inteligencia de esta mujer. Y es que el pasaje nos deja ver cómo la aproximación de la mujer es de una mujer que es muy inteligente. Antes habíamos encontrado a unos doctos que sabían mucho de ley, a unos fariseos y a unos escribas, que vienen con unos argumentos absolutamente bajos a donde Jesús se molesta con ellos y les dice cómo es posible. Pero después vamos a encontrar a esta mujer que, rompiendo los límites culturales, encontrándose con una puerta cerrada, utiliza el mismo argumento para decirle, sí, Señor, lo que tú dices es verdad. Pero aún bajo ese mismo argumento, yo podría tener solución para mi vida. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Oh mujer, grande es tu fe. En la versión de Marcos, Jesús le dice, por esta palabra, por lo que has dicho, por la forma en que me has respondido, ve, el demonio ha salido de tu hija. Quiero quedarme precisamente con esa imagen de una mujer inteligente. Qué bueno que pudiéramos nosotros tener entonces ante Jesús conversaciones inteligentes. Porque la fe no solamente es una fe ciega que está basada en emociones y sentimientos. La fe también es una fe consciente de quién es Jesús, de qué puede hacer Él por nosotros. Y qué bueno que pudiéramos entonces, cuando nos acercamos al Maestro, tener una inteligencia, pero también una fe como la de esta mujer extranjera. En el segundo pasaje encontramos a un sordomudo que es llevado ante Jesús. Y encontramos a un Jesús que hace todas las cosas muy bien hechas. En este pasaje es particular porque Jesús lo toca. Primero toca sus oídos, luego toca su boca. Y este hombre tiene un cambio en su vida. Precisamente cuando lo ven los demás, se admiran, se maravillan de lo que Jesús hace y tienen una expresión muy bonita de la cual ya hemos hablado. Bien lo ha hecho todo. Qué bueno que pudiéramos tomar hoy esa decisión de ver lo que Dios ha hecho con nosotros y poder unirnos a estas palabras. Bien lo ha hecho todo. Porque Él lo hace bien desde la eternidad hasta la eternidad. De manera que quiero quedarme entonces con esta lección y con estas invitaciones a decidir correctamente.
Bien, queridos amigos, hemos llegado así al final de este episodio, agradeciéndoles mucho su compañía. Dwight, coméntenos qué pasaje vamos a estudiar en la próxima edición de Elecciones Bíblicas Podcast. En el próximo episodio vamos a estar desde el capítulo 8, el versículo 1, hasta el versículo 26. Veremos nuevamente mucha acción. Por una parte, la alimentación de 4,000, luego una demanda un poco tonta de parte de los fariseos que dicen que les den una señal. Jesús nuevamente advierte contra la levadura de los fariseos y efectúa una sanidad sobre un ciego. Así es, Dwight, de manera que invitamos a nuestros oyentes a que no se pierdan el próximo episodio de Elecciones. Recuerden que todos los viernes se publica Elecciones y usted puede encontrar todos los capítulos anteriores en la página web e-leccionesbiblicas.co. De esta manera hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Agradecemos a Dios por esta oportunidad y también a usted, querido oyente, por habernos acompañado. Sin más, nos despedimos deseando que Dios les bendiga mucho. De manera que un saludo desde Bogotá, Colombia y también desde Málaga, Andalucía, España. Saludo a todos.